para alcanzar, digámoslo, aproximadamente $600 el próximo año, en julio. Así que acá la situación se ve como bastante clara. Hubo un aumento recién ahora en septiembre a 460.000 pesos, que equivale a $500 aprox, y aumentaría en julio del próximo año hasta alcanzar la meta del gobierno, que era que el ingreso mínimo mensual llegara a los 500.000 pesos chilenos, que son unos $600 aproximadamente. Así que como que acá el panorama está claro en términos de ingreso mínimo mensual. Rodrigo, en México, tú también comentaste algo ahí respecto a los En aumentos de los México, impuestos. sí, Feña, en México ha sido un tema súper importante. Cuando con esta administración, con López Obrador, cuando él entra empieza su administración, el salario mínimo estaba en 88.36 en México. En 2023 estamos en 312, el salario que está en la frontera, porque en México se divide en el salario de frontera y el resto del país. Está ahorita en 312 en la frontera y 207 pesos en el centro del país. Y como les mencionaba hace rato, ¿no? Ha sido un tema que se ha discutido mucho en los últimos días y sin duda va a haber un incremento relevante. Se habla de cerca del 15%. El sector privado está buscando que sea un incremento del 12% aproximadamente, pero hay posturas mucho más agresivas que hablan de un 15%. Entonces esperamos que sea entre un 12 y un 15% para el 2024 en México. Y eso sería, Rodrigo, como para como estandarizarnos, ¿llegaría a cuánto sería a cuánto llegaría de darse, digamos, ese aumento Pues en- hablan, las posturas más agresivas hablan de incluso de los 400 pesos diarios, pero en México el tema que había es que los incrementos que se habían venido dando en años anteriores, en administraciones anteriores, eran en una proporción mucho menor. Y eso hizo que a partir del cambio de administración con Morena como en la presidencia, los incrementos fueran en porcentaje mucho más agresivos, ¿no? Cercanos al 8 o 10% por ahí. Pero sí, será un tema relevante. No sé, Carlos, si nos quieras platicar un poquito Sí, sí, de yo Perú, ya lo aquí también, mencionabas hace rato. sí, mencionaba un poco, ¿no? Que el tema se ha discutido este año. Parecía que se iba por el incremento, pero por la coyuntura económica se ha postergado por esa discusión para el próximo año. Y siguiendo la historia de los incrementos, más o menos lo que se proyecta es que sea un 10% más. En Perú, aproximadamente, el suelo mínimo es de $280, ¿no? Es bajo comparado a la región, pero igual un incremento de 10% siempre termina siendo alto, ¿no? Comparativamente hablando. Están estas, como les contaba, ¿no? Está la idea de no que sea una decisión más política del gobierno, sino que se establezcan criterios de incremento, ¿no? Eso es lo que se busca. Parece que eso es lo que quiere caminar, pero nunca se sabe, ¿no? Porque va a depender mucho de en qué coyuntura estemos y siempre lamentablemente este tema del incremento se utiliza como una herramienta más política, ¿no? Que técnica. Hay varias ideas de que se incremente técnicamente, como le decía, en base a cómo ha ido la producción del país, cómo va la coyuntura en base a la inflación, que se incremente por algunos sectores, ¿no? O que sea diferenciado, ¿no? Por regiones, ¿no? Geográficamente hablando, ¿no? Entonces hay varias ideas de hacerlo de manera mucho más objetiva, ¿no? Pero siempre está también la otra discusión, ¿no? Que es, claro, se incrementa el suelo mínimo y en Perú tenemos una informalidad que está sobre 75%, ¿no? De la PEA, ¿no? Entonces, una informalidad muy alta, ¿no? Entonces, claro, si incrementas algo, siempre pones una barrera mucho más alta a ese sector que es informal, ¿no? Por eso que también se discute mucho, ¿no? Y dentro de lo formal, se entiende que más o menos de los cerca de 6 millones que tenemos, ¿no? De formales, este incremento va a ir directamente más o menos 1.400.000 trabajadores. Entonces es un público bastante acotado respecto al mercado laboral, que lo que se busca priorizar es más bien que se inserten al mercado formal. Todo el 75% más que tenemos trabajando es informal, ¿no? Y claro, un incremento como este, otras medidas laborales terminan siendo barreras para ingreso. Entonces es una discusión amplia que se va dando, pero pese a esta discusión que ya tenemos hace años, siempre, como le decía, ¿no?
probablemente más por una decisión política, ojalá que no, pero una decisión política que se proyecta un incremento del 10%, ¿no? No sé, Daniela, tú nos cuentas cómo ves el tema en Colombia, ¿qué podrías decirnos? Y bueno, Carlos, digamos que en Colombia está el tema regulado. En Colombia participan empleados, trabajadores y gobierno para fijar el salario mínimo del próximo año. Y generalmente estas discusiones se abren en noviembre para culminar el año ya con un salario fijo y un auxilio de transporte fijo. La puja pues siempre va a estar diferenciada por un porcentaje hasta básicamente negociarlo, porque eso es lo que pasa, se negocia y es una negociación tripartita. En este momento, pues yo lo había mencionado anteriormente, los empleados proponen un 9% en el aumento, que para este año sería 1.264.000 pesos aproximadamente, y los empleadores proponen un 11%. El gobierno, pues, digamos que de manera parcial, un poco hacia los trabajadores, propone también, pues, ese mismo porcentaje, y eso implicaría que para este año el aumento se vea reflejado en 1.287.000 pesos aproximadamente. Em, lo que pasa aquí es que hay un punto muy importante que tú tocas y es, pues, ¿qué pasa con esa informalidad? Y para eso, digamos que se está estudiando esta reforma que propuso el gobierno y que el Partido Conservador participa y dice lo mejor para evitar esta informalidad y los nuevos costos que vienen para los empleadores es que tengamos, como en el caso que nos expone María Fernanda, un salario fijo, regulado, que vaya aumentando gradualmente y que hasta cierto punto aumente y posteriormente los empleadores solo tengan que hacer el ajuste del IPC. Hasta cuando lleguemos a ese tope, solamente se ajuste el IPC, lo cual es una buena propuesta porque con la reforma laboral vimos ya, digamos, en la exposición que hice, que vienen muchos cambios financieros para las empresas y hay pues dos partes que combatir, ese incremento financiero para las empresas, pero también la informalidad. Y entonces ahí, digamos que viéndolos a todos ustedes en esa propuesta que hacen de qué pasa en Latinoamérica, pues uno ve que todos en todo caso vamos en la misma dirección tratando de combatir esa informalidad, pero pues sopesar un poco las cargas de las empresas. Y también se ha propuesto desde hace varios años ver si es una posibilidad tratar el salario también como un salario diferenciado, ¿sí? En el sector rural, porque pues finalmente la inflación que tenemos ahorita, producto de la pandemia, pues nos ha llevado a ver cómo se sostiene pues el país. Y creo que es una situación de todos, porque finalmente pues el costo de vida equiparado con el salario que se fija, pues podría estar afectando a más del 50% de la población en la actualidad. Así entonces es el panorama en Colombia. Sí, Muchas efectivamente. gracias, Daniela. Muchas gracias, Daniela. Teníamos otra pregunta que nos había llegado, que era ¿cuál es la expectativa en cada uno de los países para aprobar la iniciativa de reducción de jornada laboral? No sé si los panelistas nos podrían contestar esa pregunta. Adelante, Tania, si quieres Fernanda, empezar. si quieres, partimos por el orden que hemos tenido, que sería Fernanda, Daniela, Rodrigo y Carlos. Yo brevemente, acá en Chile, bueno, ya está aprobada la ley, así que lo que nos queda un poco lo que comenté es este año lo que es la implementación. La entrada en vigencia, digamos, ahora en el 26 de abril del 2024 de la ley que reduce las jornadas, se reduce en 1 hora, pero esta ley también, como comentaba, también introduce otras modificaciones que van a ser bastante relevantes también. Introduce una banda horaria también para padres y madres trabajadores, establece también la posibilidad de compensar días
horas extraordinarias con días de feriado, y también la posibilidad de promediar en ciclos de 4 semanas la jornada. Entonces, por lo tanto, ahí también se introduce ciertas medidas de flexibilidad en esta reducción de jornada que pueden ser súper positivas. Entonces, dentro de un ciclo de 4 semanas, podemos tener semanas de 45 horas, que sería el máximo que podríamos llegar, mientras compensemos, por otro lado, con semanas de 35, por ejemplo. Entonces, bueno, lo que viene un poco ahí es la implementación. Como decía, las empresas se están preparando bastante, comenté también ahí previamente en este tema. Principalmente es lo que se está haciendo en este minuto es un análisis, digamos, una revisión de lo que tienen hoy en día, dónde hay que entrar a hacer modificaciones. Hay empresas que ha sido bastante más fácil y que post pandemia ya tenían de cierta manera una jornada bastante más reducida, ya no se estaba trabajando mucho los viernes después de almuerzo. Entonces, la verdad ha sido más fácil pasar directamente a una jornada de 40 horas sin tener que esperar incluso esta reducción gradual a los 5 años. Pero en otras empresas que tienen turnos, que tienen sistemas rotativos, hay que hacer una transformación mayor. Entonces, lo primero es el análisis interno de qué es lo que tienen para ver qué es lo que hay que eventualmente ir modificando. Peña, en aras del tiempo, le quería dar la palabra Sí. a Daniela. No, muchas gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, pues en Colombia, digamos que ya se expuso ampliamente que tenemos una reducción. Aquí hay una ventaja, podría decirse, y es que pues nosotros tenemos una jornada muy extensa de 48 horas, hoy día de 47, y la ventaja que tiene esta norma básicamente es que le da la opción a las empresas, si usted puede reducir a 42 horas, hágalo. Si usted no puede, hágalo de manera progresiva. Y eso, pues, de cierta manera, le dio la opción a las empresas de poder adaptar, pues, su trabajo, sus turnos rotativos, que bien lo manifiesta María Fernanda, que es muy difícil que las empresas ajusten sus turnos rotativos, pero pues le da esas opciones a las empresas de, oiga, vea, tiene un tiempo hasta el 2026, haga lo posible por adecuar sus esquemas y si usted lo ve pertinente, vaya reduciendo. Entonces, 1 hora, posteriormente 2 horas, hasta que llegue a ese punto. Digamos que esa es una ventaja que le da la norma. Sin embargo, pues creería yo que esto tiene otras implicaciones y también es la reforma que tendremos más adelante, porque no solo es la reducción de la jornada máxima legal que va dirigida a las 42 horas, que a comparación de algunos países que pues ya hemos visto acá, sigue siendo alta, pero pues que va incluso a ser inferior y que va a proporcionar un poco más de costos porque finalmente va a haber una reducción también en la jornada nocturna y en la jornada diurna de 2 horas y eso implica que tengamos aumentos en los recargos. Entonces, pues el panorama desde Colombia es un poco así, vamos en la misma dirección como ustedes, en una reducción a 42 horas pero pues también en una ampliación de costos y de mayor personal para las empresas. Y en México es muy parecido. Creo que la discusión y lo que hemos venido platicando, este webinar creo que es una muestra muy clara de hacia dónde va la tendencia, ¿no? Lo platicaba Feña para Chile, Daniela para Colombia. Perú creo que todavía no es el caso, pero seguramente para allá irán. Yo sí veo inevitable que vaya a aprobarse una reforma en materia de reducción de jornada en México y creo que el reto está en qué tienen que hacer las empresas para empezar a implementar medidas que les ayuden a no tener una afectación en la operatividad. La pregunta es, y creo que está relacionada con otra pregunta que ya nos hicieron, es cómo va a entrar en vigor en México, ¿no? Que es un poco lo que hemos estado haciendo como representando a estas empresas en el Poder Legislativo, es justo pedir, igual que en el caso de Colombia, igual que en el caso de Chile, que entren en vigor de manera progresiva y que no vaya a haber una entrada en vigor que sea inmediata y que sea muy claro el tema de los artículos transitorios, porque nos pasó con el tema de subcontratación, que había mucha ambigüedad en la entrada en vigor, hubieron muchos cambios de último momento, eso acabó pateando la entrada en vigor de la reforma y demás. Es muy importante que las empresas hagan sus mejores esfuerzos para
para ser muy claros en las posturas, sobre todo por la afectación que va a tener, ¿no? Porque tienes pocas opciones, o contratas más gente, o pagas horas extras, en fin, no tienes muchas opciones. Entonces, sí creo que es muy importante que las empresas hagan sus mejores esfuerzos para tener una estrategia, poder reaccionar y para poder también hacer públicas o poder hacerles llegar las posturas a los legisladores, ¿no? Y que eso se tome en cuenta para el proyecto final de la ley. Carlos, adelante. Sí, gracias, Rodrigo. En Perú está como una alerta de que pueda también discutirse la reducción de la jornada, ¿no? Tenemos 8 horas diarias como máximo o 48 horas semanales, ¿no? No hay todavía un proyecto o una tendencia seria de que esto vaya a cambiar, porque los indicadores no nos acompañan. Lo que se dice es que en la región, en Perú, lo que produce un trabajador es muy por debajo de cualquiera de los países que están aquí presentes. Entonces tampoco es que yo creo que al menos puede estar en agenda, pues una alerta, pero sí va a haber una discusión muy dura, ¿no? Para aprobarse. Hoy en día, si es que un trabajador quiere trabajar una jornada menor, puede solicitarlo, pero lo que el empleador le puede decir es: trabajas menos, pero te pago menos, ¿no? O si el empleador propone, la normativa dice, ¿no? Te voy a bajar la jornada, pero así una norma protege y dice, pero sin tocar el sueldo, salvo que hubiera acuerdo, ¿no? Y lo que sí miran los empleadores cada vez más, ¿no? No es mayoritario, pero creo que una tendencia más, pensando en ofrecer esquemas flexibles, o la tendencia de las nuevas generaciones de mercado laboral es crear más puestos no fiscalizados, ¿no? No tienes jornada, no tienes horario, pero trabajas a resultado, ¿no? Creo que por ahí viene un poco la tendencia en el mercado laboral, ¿no? Reitero, no es mayoritaria, pero sí se está dando esa oportunidad, ¿no? Maneja tus tiempos y trabaja a resultado. Y la otra tendencia es, aunque todavía se ha contenido, ¿no? Un poco menos del pandemia, estamos un 5% de la planilla formal privada que está en teletrabajo, ¿no? Ya es un 5%, digamos, duro, ¿no? Que antes de pandemia teníamos prácticamente nada de teletrabajadores. Hoy 5% duro en los últimos años, ¿no? Menor a pandemia, pero igual está. Entonces, una oportunidad también para otorgar más flexibilidad, ¿no? Porque la mayoría de las empresas va por el esquema de teletrabajo con la nueva normativa, y lo que busca es sumar flexibilidad, ¿no? Maneja tus tiempos, ¿no? O te doy una jornada, pero no la controlo mucho en la práctica, ¿no? Entonces, por ahí más va la tendencia, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Y para cerrar, eh, ¿cuáles podrían ser los principales retos en temas legislativos en cada uno de los países para el año 2024? Feña, ¿cómo lo ves tú? Sí, a ver, yo creo que acá en Chile va a estar bastante marcado un poco también por lo que pase con el tema constitucional, probablemente. Pero dejando un poco de lado eso, lo que tiene que ver con la eventual presentación del proyecto de negociación colectiva por rama actividad va a ser probablemente el foco de este año en materia laboral. De presentarse ese proyecto que, como comenté previamente, ha sido bastante anunciado y está como bien comprometido con la Central Unitaria de Trabajadores por parte del gobierno. Sería, digamos, muy probablemente el foco de atención en materia laboral, por todo el impacto que por supuesto conlleva. Yo sé que varios países tienen, no sé si acá en la región, justo los acá de los 4 países tienen negociación por rama de actividad, pero acá en Chile no, y por lo tanto sería un cambio bastante importante, sobre todo para las pequeñas empresas, afecta bastante. Obviamente va a depender ahí, digamos, cómo resulte, porque hay distintas modalidades, de repente dependiendo del tamaño de la empresa, se ha hablado mucho, entonces, pero sin duda yo creo que ese va a ser el gran tema, y por supuesto también un reto ahí para todos, digamos, en cuanto a temas laborales en Chile. Gracias. Dani. Bueno, sin duda en Colombia la reforma laboral, pues que ya viene, como comentaba hace un rato, desde principios de este año, y pues que se ha extendido por distintas razones que hasta el momento no se ha debatido, pero pues que sí o sí tenemos una fecha para el próximo año cierta de tener una nueva reforma laboral.
y pues que va a tener un impacto muy importante en las empresas, especialmente en las medianas y pequeñas, porque el incremento en costos va a ser considerable. Lo importante es que este nuevo proyecto que se presentó el 24 de agosto es muy distinto al que se presentó el año pasado a principios, y ha morigerado un poco esas cargas que se querían imponer a los empleadores. Esto porque hay bastante intervención también de los partidos políticos tratando de preservar las empresas, especialmente esas medianas y pequeñas empresas, teniendo en cuenta que el impacto podría ser muy distinto. Y asimismo teniendo en cuenta que hay personas naturales que también son generadoras de empleo y que podrían también estar impactadas por esa nueva reforma. Y la idea, si es que esta reforma va dirigida a eliminar esa informalidad, pues tendría que ser coherente precisamente con ese impacto financiero para, pues, conservar esos puestos de trabajo cuando las empresas tengan esa caja para poder, pues, sufragar todos los costos que se derivan de allí. Y ahora, contemplando dentro de la nueva reforma trabajos obligatorios como podrían ser los contratos de aprendices, porque pues acá en Colombia tenemos un esquema de contratación especial y ellos no tienen un contrato de trabajo con acreencias laborales como tal, pero esta nueva reforma lo que quiere es que estas personas sean contratadas laboralmente y estos contratos son obligatorios. Entonces, realmente, pues hay que prepararse un poco para esos aumentos especiales de, pues, de gastos, por decirlo así, en la nómina de las empresas. Gracias, Dani. Rodrigo. Gracias, Marcelo. Siendo muy concreto y para dejarle a Carlos que tenga un momento para platicarnos, pero siendo muy ejecutivo, creo que yo lo resumiría en sanos puntos medios. Creo que eso es el reto en México para el próximo año, porque está clarísimo que la agenda laboral va a estar muy cargada en 2024. Vienen cambios sí o sí, y creo que el reto es sobre todo el buscar que la entrada en vigor y las leyes en sus proyectos finales queden de una manera en donde se considere la realidad económica y social en el país, ¿no? Me queda claro que hay un escenario ideal, pero no necesariamente es el que funciona en México actualmente, ¿no? Lo que decía, el tema de que la entrada en vigor de de las nuevas disposiciones, que sea de manera progresiva, que busquemos que haya una manera en la que podamos implementarlo, en el que por supuesto haya una mejor calidad de vida para los trabajadores, pero también sea que el cumplimiento de estas obligaciones patronales sea algo que se puede hacer en la práctica, ¿no? Y no simplemente una disposición que se vuelva letra muerta y que meta en problemas al sector privado y que esto genere más informalidad en los empleos, ¿no? Entonces yo creo que el reto en México está sobre todo en buscar estos puntos medios en donde al final todos terminemos ganando, el sector patronal, el sector obrero de lo que viene para el siguiente año. Muchas gracias. Y Carlos, por tu lado. Gracias a todos. Voy a ser breve. Yo diría que reto a nivel laboral me parece que más viene por lo siguiente, ¿no? Tanto a nivel normativo es un poco incierto cómo se va a mover, por eso es que creo, no profundizo, porque hay algunas iniciativas, pero no se sabe si es que van a avanzar porque ya está la historia del 2022 que fueron cambios muy rígidos, entonces, y con este contexto, con lo que se ha venido, no aparece, ¿no? Que no va a salir algo muy rígido, pero nunca se sabe. Pero sí creo que lo que está en nuestra posibilidad de control es lo siguiente, ¿no? Es que como pueden haber, les explicaba, ¿no? Mucha conflictividad laboral, es muy importante invertir en la prevención, ¿no? Y es muy importante invertir en los acuerdos, ¿no? Directos. Esa es la manera, creo, en la que uno puede seguir caminando, ¿no? Si uno detecta un incumplimiento y lo ataca de manera rápida, bueno, se evita inspecciones, se evita procesos. Si uno encuentra un tema laboral, ¿no? Que genera riesgos y llegas a un acuerdo, bueno, pues te puede terminar costando, pero más te va a costar con las indemnizaciones, con las multas que te puede terminar dictando una autoridad, ¿no? Y lo último que también está en nuestras manos es que, claro, como puede ser que a nivel normativo no hayan grandes cambios, ¿no? Al menos en este momento,
sí puede haber mucha presión, ¿no?, del gobierno a través de inspecciones de trabajo, que ya se vienen dando, ¿no? Mucha más presión con criterios que son más rígidos, ¿no? Entonces lo que viene es un trabajo de defensa, ¿no? Defensa muy, muy minuciosa, muy especializada, ¿no? Y lo mismo a nivel judicial, lo que yo, como les comentaba, muchos de los nuevos criterios que se vienen dando son a partir de lo que las autoridades vienen diciendo en distintos casos o variando criterios, ¿no? Entonces lo que ahí necesitamos es mucha estrategia, mucha defensa para tener un resultado, salir con un resultado positivo o el mejor resultado que evite gran impacto en las empresas, ¿no? Eso básicamente. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Y bueno, con esto, bueno, les quiero agradecer a los 4 participantes por sus excelentes exposiciones. Le quiero agradecer también a todos los que han asistido como invitados a este webinar, y quedamos a disposición de ustedes para cualquier consulta o interrogante que tengan. Las pueden enviar al correo que aparece ahí en la pantalla, que es contact@affinitaslegal.com, y también lo pueden hacer a través de LinkedIn, donde nos van a encontrar como Affinitas Legal. Así que nuevamente, muchas gracias a nuestros brillantes participantes, muchas gracias a todos ustedes por haber asistido a esto y por el interés que tienen en Affinitas y las firmas que la conforman, y esperamos vernos pronto en alguna nueva presentación. Muchas gracias.